Buenos días. Por fin un domingo con aire, ¿ah? Yo pensé que algunos iban a llegar con el abanico hoy. 3 domingos seguidos, pero no vamos a decir nada. Al final le damos gracias al Señor. El Señor es bueno. Qué bueno verles esta mañana, hermanos. Bueno, llegamos finalmente a cumplir la amenaza que habíamos hecho ya hace algunos domingos de iniciar con una serie que estábamos dudosos de arrancar, que es una serie sobre el libro de Deuteronomio. Este es un libro muy denso y vamos a ver cómo nos va. Hay muchas cosas aquí en este libro. Yo estoy animando a los hermanos que trabajan conmigo en la predicación con este libro, pero me estoy animando a mí mismo porque en realidad no sé cómo vamos a predicar algunos pasajes. Lo que estoy seguro es que no va a ser un estudio exhaustivo, pero vamos a sacar provecho del mensaje principal de Deuteronomio, ¿ok? Así que estoy agradecido con el Señor que nos ha dado esta oportunidad de iniciar con esta nueva serie, y les invito a que simplemente estén orando para que Dios encamine lo que Él quiere decirnos aquí en su palabra. Bueno, ¿cuántos de ustedes han estado en uno de esos lugares donde el paisaje es abrumador, donde usted no quiere irse de ese lugar y usted estaría dispuesto ahí a pasar toda su vida? ¿Hay un lugar así? ¿Tienen un lugar así favorito? Hay lugares extraordinarios, ¿verdad? Esos lugares que nos hacen sentir muy cómodos, en donde uno siente seguridad, que uno sabe que podría quedarse ahí el resto de la vida contemplando esa hermosura. Pero hay algo interno que siempre le está dañando a uno esa imagen, y es recordar que tenemos que regresar al lugar que pertenecemos, donde está muchas veces el caos, donde no nos sentimos tan a gusto, donde están las dificultades. Pero imagínense que usted está ahí en ese lugar, admirando ese paisaje, sintiéndose de esa manera, contemplando esa belleza, y de repente usted recibe un mensaje que dice que hay algo mucho mejor que lo que usted está viendo, y que usted tiene que descender de donde está para llegar a ese lugar, y que ese lugar es mucho mejor, no solo porque la belleza de ese lugar lo hace real, sino porque lo hace asequible a usted. Pero que usted, para encontrar ese lugar, necesita abandonar su comodidad, abandonar su conformismo, necesita ser más fiel, necesita ser más constante en sus pisadas. Y al pensar en esto, tú te das cuenta de que te aterra llegar a ese lugar. Te da miedo porque tienes que enfrentarte contigo mismo, con tus temores, con tus debilidades. Aunque tú quisieras estar en ese lugar, tienes miedo de ti mismo porque sabes que eres débil. Conoces tus debilidades. Puede que hayan peligros, desafíos para llegar allá, y usted sabe en el fondo que ese es un mejor lugar, el mejor lugar que sus ojos hayan visto. Y usted sabe que hay alguien que le ha dado un mensaje que tiene que avanzar y tiene que llegar a ese lugar. ¿Qué harías si esa fuera tu situación? ¿Se conformarían con ver el paisaje de lejos? ¿Se quedarían cómodos en donde están porque no quieren esforzarse? Porque quizás están cómodos. ¿Se arriesgarían a romper el conformismo y a luchar y a avanzar y a descubrir cuál es el camino para llegar a ese lugar? No sé, creo que todos contestaríamos diferente esa pregunta. Quizás tiene que ver mucho con el momento, con lo que esté pasando de momento en nuestra vida. Algunos dirían animados que sí, que van a llegar hasta allá y que van a hacer todo lo necesario, pero con el pasar del tiempo disminuyen las fuerzas, la pasión, y nos desviamos del camino.
nos vamos a un lado, al otro, al punto en que quizás hasta nos perdemos. De eso se trata la historia de Israel en el libro de Deuteronomio. Ellos estaban en un lugar seguro, pero Dios les estaba llamando a avanzar hacia algo mejor que Él había prometido. Un lugar mucho mejor de lo que sus ojos habían visto. Ese lugar se conocía como la tierra prometida. Sin embargo, sus propias debilidades, su comodidad, sus miedos, su falta de fe, les hicieron dudar. Hoy veremos cómo esas mismas decisiones de esos israelitas pueden impactar nuestra vida espiritualmente si nosotros seguimos sus mismos pasos. Dios nos llama a avanzar. Ahí no está el título del mensaje, pero yo titulé este mensaje Llamados a avanzar. Ese es el título de la serie. Dios nos está llamando a avanzar, a progresar en nuestro camino, pero estamos escuchando a Dios, estamos atendiendo a Dios en lo que Él nos dice, cuando Él nos dice que avancemos. Es posible que algunos estén estancados, que otros se sientan sin fuerza, que otros incluso se sientan perdidos. Pero saben que hay un lugar mejor. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Estamos listos para continuar el camino? ¿Deseamos llegar a ese lugar prometido? ¿A ese lugar que nuestros ojos no han visto? ¿A ese lugar del que todos hablan y anhelan, que es mucho mejor? ¿Estamos listos para continuar? ¿Qué nos impide obedecer para llegar a ese lugar? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Es posible que nos falte fe? ¿O es un problema de nuestra falta de obediencia? O quizás es una combinación de todo lo anterior. ¿Qué es lo que impide que realmente nuestra esperanza sea ese lugar que Dios ha prometido, que es mucho mejor que cualquier cosa que nuestros ojos hayan visto? Espero estas y otras preguntas se despejen después de estudiar este libro. Hoy vamos a dar la introducción al libro y yo no quise gastar o invertir más bien tanto tiempo en la introducción de todo el libro. Yo creo que vamos a ir haciendo eso paulatinamente, ir hablando de este libro, pero el mismo libro se introduce, entonces quiero hacer honor a la introducción que el mismo Moisés da. Entonces les voy a proponer que leamos los 5 primeros versículos para contestar esta pregunta: ¿cómo avanzaron estos hombres hacia la gracia? Pensando en el título de esta serie, de camino a la gracia. Vamos a leer los primeros 4 versículos, no los 5, sino los primeros 4 versículos, y después de eso vamos a orar. Y vamos a ir escudriñando algunas de las cosas que dijo aquí Moisés. Leamos el versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disap. 11 jornadas hay desde Ored, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, en el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, para que tú uses tu palabra con el propósito que ella fue inspirada, Señor. El único en este lugar que puede llevar tu palabra a nuestros corazones es tu Espíritu, Señor. El mismo que la inspiró y que llevó, Señor, a estos hombres a entender las palabras que tú querías comunicar. Hoy deseamos, Señor,
que tu Espíritu obre en nuestras vidas, que ninguna cosa, Señor, nos distraiga de poder escucharte a ti, Señor. No permita, Señor, que mi torpeza o cualquier otra cosa, Señor, impida que podamos escucharte a ti. Pon gracias, Señor, en estos labios, porque no me siento digno de traer tu palabra, Señor, pero sé que ella por sí misma es capaz de hacer lo que tú has prometido. Y por eso, Señor, honramos tu palabra y deseamos escucharte. Y pedimos que lo hagas en estos minutos que nos enfrentamos a ella. Gracias te damos, Señor, y oramos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio. ¿Qué les suena el nombre de este libro? Deutero. 2. ¿Sí? Y nomio, ley. 2 ley o segunda ley. Así se conoce este libro. Eso es lo que representa su nombre. Sin embargo, no debemos verlo como una segunda ley, sino más bien como un recordatorio de la ley. Porque algunos lo ven como la segunda ley. Lo que quiere hacer el autor de Deuteronomio, que es Moisés, es enfatizar en la ley que Dios ya le había dado a Israel. Enfatizar en las cosas más importantes para el pueblo. Si quieren pensar en este libro, en Deuteronomio, como un comentario de lo que era Génesis, Éxodo, Levítico y Números, pueden hacerlo de esa manera. Este es el quinto libro escrito por Moisés, el quinto libro del Pentateuco y el último. Así que Moisés quiere ayudarnos a recordar y especialmente a su pueblo las cosas más importantes que Dios había dicho en los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso es que este libro es tan importante, porque de alguna forma resume y contiene las verdades esenciales de lo que Dios quiere que el pueblo entienda finalmente para avanzar hacia la gracia. Ahora, yo espero que nosotros podamos sacar buenas lecciones de aquí. Dios va a enfatizar a este pueblo lo que no puede olvidarse ni dejarse atrás. Y lo va a hacer a través de Moisés. Han pasado ya más de 38 años después de que este pueblo había recibido la ley en el monte Sinaí. Ahora tenemos una generación nueva a la que Moisés les está hablando. Entre ellos muchos jóvenes, quienes estaban muy seguramente confiados en su juventud, en que eran una nueva generación. Pero Moisés se encarga de recordarles las cosas más valiosas. Ellos no fueron testigos de las cosas sobrenaturales que Dios hizo. Quizás los padres de ellos sí, ellos presenciaron las 10 plagas y el poder de Dios sacando a los israelitas de Egipto. Pero estos jóvenes no tenían esa misma experiencia de ver cara a cara, entre comillas, a Dios, de haber experimentado el poder y la gloria de Dios como quizás lo hicieron sus padres. Así que es a estos jóvenes a quienes Moisés les va a hablar. Y ha pasado tiempo desde que ellos escuchan a Moisés. Es preciso entonces que Moisés empiece a recordarles a ellos lo que es importante. Y yo creo que esto ya podemos ir sacando lecciones de lo que es esta introducción. Porque si pensamos en el propósito de Moisés a recordarle a esta nueva generación lo que es valioso e importante, si pensamos en nuestra generación, de nuestros jóvenes, creo que ellos también deberían recordar esto. Y lamentablemente tenemos una tendencia, y los jóvenes tienen una tendencia a pensar que estas cosas ya no son necesarias, que son obsoletas, que son de la historia, de los padres, de la antigüedad. Pero Moisés se va a encargar de recordarnos de que no, que este es un asunto de la actualidad y que todos necesitan escucharla. De ahí el versículo más famoso de este libro, que yo creo que muchos incluso lo saben de memoria: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A mí me gustaría que al final de este estudio todos tuviéramos memorizados por lo menos esos 2 versículos. O, bueno, no son 2, del 4 al 7. 4 versículos que quizás sean los versículos más importantes del Pentateuco y pueden ser los más importantes para nosotros. Es por eso que Moisés dice estas palabras en el capítulo 6. Ya estaremos hablando de eso cuando lleguemos ahí al capítulo 6. Porque había una nueva generación que necesitaba comprender las verdades espirituales que los padres de estas personas habían escuchado. Podríamos decir que es una generación que necesita ser enseñada de nuevo, que necesita aprender la ley de nuevo. De ahí cuando Moisés dice, escucha el versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Moisés empieza diciendo, estas son las palabras. Devarim, eso es lo que significa, estas son las palabras. Moisés estaba poniendo el énfasis en que estas no eran ideas de Moisés, sino que estas eran palabras de Dios y que necesitaban recordarla. Del capítulo 1 al capítulo 4, él hace un repaso de los viajes de Moisés, todo lo que Moisés había hecho con sus antepasados. Del capítulo 5 al capítulo 26, él repasa nuevamente todas las leyes con esta nueva generación. Del capítulo 27 al capítulo 30, él hace una mirada hacia el futuro y habla de cosas proféticas que están por venir. Y luego, del capítulo 31 al capítulo 34, él habla de los últimos acontecimientos y hace otras revelaciones. Podríamos seguir este sencillo bosquejo, hay otros y muchos más bosquejos que nos pueden guiar, pero sabemos que estos son mensajes escritos por Moisés para los israelitas. Es un solo discurso si lo quiere ver así, una sola predicación de Moisés que nos lleva por este viaje de 34 capítulos que una generación nueva necesita escuchar. Moisés desea que esta nueva generación avance, pero para hacerlo, él sabe que deben recordar quién es Dios. Deben recordar el amor a Dios. Pero él sabe también que no es suficiente con hablarles acerca del amor, porque el amor debe ir acompañado de la obediencia. Y esos son los 2 temas que quizás resalta más Moisés en este libro: amor y obediencia. Con toda tu mente, con todo tu corazón. Amar a Dios es lo más importante para Moisés. Y él dedicó su vida a hacer eso. Y él quiere que los jóvenes se dediquen a eso. Que la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida ame a Dios. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un joven enamorado de Dios. Eso es fantástico, hermano. Y yo le doy gracias al Señor por el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Es pequeño, pero yo veo personas tan apasionadas ahí. A propósito, debemos orar hoy por ellos. Hoy algunos están presentando el IFE, ¿cierto? Seguramente anoche hicieron un mejor devocional. Que Dios bendiga a estos jóvenes. No solo para que sean personas inteligentes y saquen buenas calificaciones y resalten en medio de una sociedad que los empuja a tener estándares altos, sino porque sean hombres que aman al Señor, que se esfuerzan por conocer la palabra de Dios. Eso sí que es admirable cuando vemos jóvenes así. Hay jóvenes que tienen talentos y están en todo, están en la jugada, como dicen ellos. Pero ninguno de estos jóvenes sorprende a Dios. Lo que Dios admira en un joven es el amor y la disposición de ellos para obedecer y conocer a su Dios. Y es precisamente esto lo que Moisés sabía. Entonces aquí en el capítulo 1, Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en el Horeb. Esa es la historia del pueblo. Noten lo que dice él en el versículo 2. Dice el versículo 2, 11 jornadas hay desde Horeb
camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Moisés le recuerda que solo se necesitaban 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo duraron ahí en ese viaje? 40 años, 38 años, si somos un poco más precisos. De 11 días pasaron 11 días caminando para llegar a ese lugar, por eso lo menciona ahí. Pasaron 38 o 40 años de este pueblo dando vueltas. Qué increíble, ¿verdad? Es como si tuviéramos que ir a Cartagena, la distancia es más o menos lo mismo, 200 kilómetros, y usted demorará 40 días para llegar a Cartagena. Perdón, 40 años. Bueno, 40 días también es mucho, ni yéndose a pie. Pero 40 años para llegar a Cartagena, ¡qué locura! Y menos hoy con la tecnología, ¿cierto? Pero ellos estaban completamente perdidos, vagaron por todo este tiempo. ¿Por qué? Porque si el lugar estaba tan cerca, la tierra prometida estaba a la vista de sus ojos, sus padres no pudieron entrar a ese lugar. ¿Qué fue lo que hizo que... ¿Recuerdan eso? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero podemos decir con toda claridad que fue la falta de amor y la incredulidad de los padres lo que hizo que Dios los detuviera ahí por 40 años. Yo no sé si los jóvenes entienden esto, pero ellos quieren hacer muchas cosas, quieren alcanzar la gloria. Están retados y llamados a hacer grandes cosas, pero lo que no saben es que Dios los puede poner a dar vueltas como perros detrás de la cola. ¿Han visto ese perrito? Nosotros tenemos un nuevo perro, pero no tiene cola. Bueno, sí, está cortica, pero tiene cola. Pero eso es chistoso, ¿cierto? Cuando usted ve el perrito ahí dando vueltas detrás de la cola, no va para ningún lado. Dios está buscando y está llamando el interés de los jóvenes. Porque para Dios, las nuevas generaciones son las encargadas de llevar la palabra de Dios, de proclamar el evangelio. La esperanza de la iglesia está en la juventud, de que los jóvenes se interesen y amen la palabra de Dios. Y Moisés estaba preocupado por eso. En ese versículo, en el versículo 3, se asegura de que esta generación entienda que no son solamente palabras de Moisés. Miren lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Nuevamente, y aconteció que a los 40 años, en el 11º mes, primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel ¿conforme a qué? A todas las cosas que Jehová le había mandado. No eran cosas que Moisés había inventado. No eran cosas que la tradición había dicho, no eran cosas que la historia debía enseñarles. No era lo que Google pensara. Era lo que Dios le había mandado a Moisés decir. Y Moisés quiere que entiendan, este no es mi mensaje, es un mensaje de Dios para ustedes. Pero el problema muchas veces es que es precisamente esto lo que tiene confundidas a las nuevas generaciones. Porque ellos atribuyen la autoría de este libro a 40 hombres que escribieron este libro. Pero no saben que el autor de este libro es Dios. No entienden que es Dios comunicándose con nosotros. Y por eso Moisés se encarga de decirles, son las palabras que Dios mandó. Cuando nosotros deseamos avanzar, tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Eso es lo primero que tenemos que hacer para avanzar hacia la gracia. Recordar nuestra historia, recordar de dónde nos trajo Dios, recordar lo que Dios ha hecho, escuchar a los mayores, porque ellos tienen mejores historias que nosotros, tienen experiencia. Y cuando alguien quiere avanzar hacia la gracia de Dios, solo tiene que empezar a recordar qué ha hecho Dios contigo. Mira la gracia de Dios en tu propia vida.
Eso debería ser suficiente para que tengas interés en Dios. Pero sé que muchos se rehúsan a pensar de esa forma. ¿Y saben lo que va a pasar? Que Dios los va a dejar. Dios dice, ok, ¿quieres vagar en este mundo? Hazlo. No sé cuánto tiempo va a pasar antes de que reconozcan a Dios. Pero Moisés quiere recordarles que es Dios quien les está buscando. Esa es la responsabilidad que siente Moisés ante esta nueva generación. Y es la responsabilidad que deberíamos sentir todos los adultos para poder comunicar y seguir predicando la palabra de Dios a las nuevas generaciones. No es la iglesia, hermanos, la que tiene que hacer eso. Son los padres. Deuteronomio capítulo 6. Y hablarás de ella a tus hijos estando en la calle, al levantarte. Es la familia la que se encarga de hacer esto. Pero estamos esperando como no voy a hablar por todos los padres. Algunos padres están esperando que algo fortuito ocurra. Y sí puede ocurrir. Dios puede intervenir de forma milagrosa, pero saben que sus hijos están desperdiciando el tiempo. Si ellos no están buscando a Dios, si ellos no están escuchando de Dios, si ellos no se interesan por Dios, ya están vagando en este mundo. Y nosotros tenemos una responsabilidad como la de Moisés. ¿Cómo avanzamos hacia la gracia? Recordar de dónde nos sacó Dios. Leamos los siguientes versículos. Ese era el primer punto. Segundo punto, versículo 5. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad, poseedla la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Cómo avanzar hacia la gracia? Estos versículos nos enseñan que debemos escuchar su palabra si queremos avanzar. No hay una forma de poder avanzar si ignoramos las palabras de Dios. Escuchen el versículo 6 y versículo 7. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: bastante habéis estado en este monte, volveos e id al monte de los amorreos. Ellos habían recibido la palabra de Dios, sus padres, en el monte Sinaí. Dios se había encargado de dejar claras las instrucciones para que ellos disfrutaran de la tierra prometida. Israel había pasado demasiado tiempo en el monte Horeb, un lugar donde experimentaron la presencia de Dios, donde escucharon la ley de Dios, pero ese no era su destino final. Ellos, si ustedes recuerdan esa escena, ellos estaban aterrados, que incluso dijeron: Moisés, ve tú, nosotros no queremos ir, y empezaron a temblar. El miedo se apoderó de ellos, pero ellos sabían que estaban ante algo majestuoso, que era la presencia de Dios. Pero ese no era su lugar definitivo. Ellos sabían que había un lugar mejor. Y Dios les había dicho: es tiempo de avanzar. Aunque la tierra prometida era la esperanza de ellos en este momento, Dios nunca prometió que esta era su morada final. Solamente Dios estaba confirmando su gracia y su amor, sacándolos de la esclavitud en la que anduvieron para llevarlos a un lugar de reposo, en donde ellos habían podido disfrutar más de Dios. Pero su desobediencia y su falta de fe los había tenido ahí atrapados en un desierto. ¿Es esta la realidad hoy día de algunos creyentes?
que la falta de fe y de obediencia impide que puedan escuchar a Dios y están estancados y atrapados en un desierto y no saben a dónde van. Incluso su esperanza parece que puede ser cualquier cosa menos las promesas de Dios. A veces nos apegamos a lugares, a situaciones porque nos sentimos cómodos o a cosas que son más familiares. Pero Dios nos llama a avanzar. Puede ser que nos sintamos medianamente cómodos con lo que hemos hecho, con nuestra fe, con nuestro servicio en la iglesia, con nuestra vida devocional. Pero Dios sabe que necesitamos avanzar. Él tiene mucho más para enseñarnos y para darnos a conocer de Él, sus promesas. Su reino no ha llegado. Cristo no ha venido por segunda vez. Esa es la esperanza del creyente. Así que este mensaje puede aplicar tanto como para los israelitas como para nosotros. Hay áreas en tu vida donde Dios te está diciendo, ¿necesitas avanzar? ¿Sí o no? ¿Sientes que es así o no? Es importante que escuches la voz de Dios, que recuerdes sus promesas. Él dice, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová nos ha dado. ¿Ven esas promesas de Dios? Versículo 8, yo os he entregado la tierra, entrad, poseed la tierra que Jehová juró. Ellos ya estaban en la puerta, esta nueva generación estaba lista, vamos a pasar. Y ustedes saben, vamos a ver más adelante eso, con los espías, lo que pasó, ¿recuerdan? Porque Moisés no pudo entrar, le tocó a Caleb. Pero incluso ellos dudaron de que ya sus padres habían muerto en esa tierra por el pecado de ellos, por su incredulidad, y ellos están a puertas de las promesas de Dios y ellos tienen el mismo problema de sus padres. Están dudando. Y por eso Moisés les dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Está hablando el Señor. Id. Como dicen las personas, apropiesen de eso, de las palabras, de las promesas de Dios que Dios juró. Promesas que Dios ha hecho a nuestros padres, que ahora son la herencia de nuestros hijos. Es importante que escuchemos entonces a Dios. Puede ser que estemos estancados en alguna área de nuestra vida, puede ser ministerialmente o laboralmente. Cuando Dios nos ha dado promesas, tenemos que escuchar a Dios. Y la Biblia está llena de instrucciones que Dios quiere que sigamos. Pero nosotros andamos buscando la suerte. Estamos buscando un destino, pero no queremos escuchar a Dios. No sabemos, estamos confundidos en cuál es la voz de Dios. Debemos estar sensibles a la voz de Dios para saber cuándo es el tiempo de movernos. Yo les he hecho esta pregunta antes. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios? No le estoy preguntando cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia, sino cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios a través de su Biblia. ¿Saben? Parece que tenemos todo resuelto. Y hay cierta seguridad en lo que hacemos. Y yo creo que eso es así porque no estamos interesados en conocer la voluntad de Dios, en escuchar a Dios. En realidad, es triste decirlo, pero el pueblo de Dios está invirtiendo mucho tiempo en otras cosas, menos en escuchar a Dios. ¿Es verdad que es difícil leer la Biblia? ¿Sí o no? Es fácil entonces, digamos que es fácil leer la Biblia, ¿sí? Es una disciplina que requiere esfuerzo.
Pero lo realmente complejo no es leerla, es escuchar a Dios a través de ella. Y yo hablo a menudo con personas que dicen, no entiendo, no entiendo. Y la razón por la que no entienden es porque no están escuchando a Dios. Ellos intentan leer un libro, pero no quieren descubrir lo que Dios dice. Quieren solamente leer. Nosotros podemos hacer una lectura y todavía no escuchar a Dios. Me gusta como dice Moisés aquí, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad, poseedla. Tienen que mirarla, pero también tienen que poseerla. O sea, usted puede ver las promesas de Dios aquí, puede leerlas, pero no son suyas. Usted no ha hecho de las promesas de la Biblia sus promesas. No las ha hecho suyas, porque no las cree. ¿Alguien sabe cuántas promesas tiene la Biblia? Yo he escuchado que como 35,000. O sea, cosas que Dios promete para cada uno de nosotros. ¿Dónde están, pastor? Que usted le puede reclamar a Dios y Dios va a decir, eso es tuyo, cuenta con eso. ¿Quieren saber por lo menos una? En el mundo tendréis aflicción. Nadie quiere esa, ¿cierto? Pero después de eso, confiad, yo he vencido al mundo, eso es una promesa. Y después dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, esa es otra promesa. Y olvidamos esas cosas. Parece que no fueran importantes hoy, pero lo son. Esa es la razón por que Moisés escribe Deuteronomio. Porque él quiere recordar, él quiere hablar de las mismas cosas que él ya escuchó. Él está a punto de morir. Él ya está de salida. Pero él quiere que otros escuchen la palabra de Dios, que afinen sus oídos para estar en la presencia de Dios. Nadie con la autoridad de Moisés para estar en la presencia, en el monte de Dios y escuchar a Dios mismo hablando. Eso es extraordinario. Pero no es algo privado para Moisés. Todos nosotros hoy a través de Jesucristo podemos entrar a la presencia de Dios en Cristo y tener una experiencia como la de Moisés. Solamente necesitamos desear escuchar a Dios. ¿Cómo avanzar hacia la gracia? Primero, dijimos, recordar de dónde Dios nos sacó. Segundo, ¿qué fue lo segundo que dijimos? Escuchar su palabra para poder avanzar. Recordar de dónde venimos. Segundo, escuchar su palabra para poder avanzar. Versículo 9, aquí viene el tercer punto. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, otra vez Dios hablando, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como lo ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oí entre vosotros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré.
Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. ¿Cómo avanzar hacia la gracia? Tercer punto, exponga sus debilidades y trabaje en ellas. Nadie como Moisés para decir con humildad que él no podía hacer el trabajo solo. No nos gusta admitir que necesitamos ayuda. Moisés relata una de sus debilidades como líder. Él está trayendo a la memoria del pueblo lo que había ocurrido en Éxodo capítulo 18, los versículos 13 en adelante, donde su suegro Jetro le llamó la atención realmente y le dijo que tenía que delegar porque él estaba demasiado cansado, estaba estresado por el trabajo. Es obvio que Moisés estaba frustrado porque no podía llevar en sí mismo que el pueblo se estaba multiplicando de tal forma y era tanto el trabajo que tenía que hacer. Sentía que llevaba una gran carga sobre sus hombros. Y entonces él hace este clamor: dame de entre vosotros de las tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Yo he escuchado muchas enseñanzas acerca de este pasaje, que mayormente tienen que ver con la buena administración. Escuchar sabiamente a los demás. Una consejería incluso entra ahí, donde Jetro se volvió el consejero de Moisés y él atendió sus consejos. Pero quizás esta fue una mala decisión. Ahora, no estoy diciendo que es malo escuchar los consejos, sino que quizás Moisés perdió de vista algo que era importante para Moisés. Y esto ha pasado varias veces con la vida de Moisés y no es malo que yo lo diga porque Moisés lo está diciendo. Moisés está reconociendo sus debilidades. Él está admitiendo que él no podía con algo que superaba sus fuerzas. Y es por eso que hace esa petición. Pero en realidad Moisés fracasó en Cades Barnea. Él mismo no pudo llevar el pueblo hasta la tierra prometida, ni él mismo pudo entrar. Entonces, ¿de qué le sirvió la estrategia? Ahí en ese momento el pueblo, los israelitas hicieron caso a lo que Moisés había dicho y más adelante ellos entonces eligen hombres, que es de donde viene lo que más adelante se conoce como el Sanedrín. Hombres que juzgaron incluso a Cristo. ¿Por qué sería una mala decisión que Moisés haya atendido el pueblo? En sí mismo no es que haya sido malo que él haya escuchado el consejo de su suegro, pero hay algo que debe llamarnos la atención. Cuando él dice, yo solo no puedo llevarlos, ¿qué está diciendo o qué está admitiendo aquí Moisés? Que está solo. Olvidó que Dios había prometido acompañarlo y estar delante de él. Ese fue el problema. Ese es el problema de este consejo, que en realidad no tiene que ver con el consejo, sino más con el corazón de Moisés. Porque olvidó lo que Dios le había dicho. Esta debía ser una lección que Moisés ya tenía clara, que él ya había aprendido. En Éxodo capítulo 33, escuchen estos versículos, versículos 13 y 14. Ahora bien, dice Moisés, ahora bien, si en verdad he ganado, hablando con Dios, si en verdad he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. ¿Y saben lo que contestó el Señor? El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. ¿Qué estaba diciendo ahora Moisés? Más adelante él dijo, estoy solo. ¿Recuerdan cómo empezó el ministerio de Moisés? Cuando Dios le dijo, ve y habla, ¿qué dijo Moisés? No puedo. Él sentía que sus debilidades
le impedían avanzar. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Pero ahí es donde tenemos que recordar las promesas del Señor y recordar que no estamos solos. Ahí en Éxodo capítulo 33, más adelante en el versículo 18, Moisés insiste. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Saben lo que hizo Dios al final? Pueden leer ese capítulo después en casa, capítulo 33 de Éxodo. Dios en su gracia le dijo a Moisés, abre una grietecita ahí en una piedra y yo voy a pasar y en ese momento tú me vas a ver. Y Dios le permitió ver las espaldas a Dios. Oye, qué cosa tan extraordinaria. Dios tomó forma de hombre solamente para quitar la incredulidad de Moisés. Porque Dios es espíritu, pero él quería una prueba. Dios le había enviado un ángel, le había dicho, el ángel de Jehová está contigo. No, Señor, yo te quiero ver a ti. Qué incredulidad, ¿verdad? Sin embargo, en la gracia de Dios, por unos segundos extraordinarios, la única persona que ha visto a Dios, o bueno, una parte de Dios, su espalda, con el fin de que él no muera, es Moisés. Es tal el punto, otra vez, de lo que Moisés tiene que entender. Quizás Moisés no había aprendido lo que aprendió Pablo cuando él dijo que en la debilidad fuerte soy. Pero él seguía luchando con sus debilidades, con sus limitaciones, pero Dios quería que trabajara con esas cosas, en esas cosas que lo limitaban, que impedían avanzar. Hermanos, eso es algo glorioso. Saber que Dios sabe qué es nuestro obstáculo para dar el siguiente paso y que Dios está dispuesto a ayudarnos para dar el siguiente paso y que si hay algo que te limita para crecer en tu fe, Él está ahí para ayudarte con tu espíritu, con Cristo, con su palabra, con su iglesia. Él va a proveer todo lo que tú necesites solamente para que avances y te acerques más a Él. Es que eso no se trata de nuestra fuerza, se trata de que tú confíes en su palabra y que creas en Él para que avances. Esa es la gracia del Señor. Yo quiero ver mucho más que la espalda del Señor. Y sé que si empiezo a pensar en mis debilidades, ni la sombra. En mis limitaciones, no. Pero cuando pienso en Él y en lo que Él es capaz de hacer, entonces puedo ver, por la gracia del Señor, en fe, estar ante el trono del gran Rey. Ese es el paisaje que Él quiere que anhelemos. Él no podía decir, yo solo no puedo llevarlos. Él no podía darse ese lujo. Moisés como líder no podía decir eso. Y yo sé que muchos líderes lo hemos dicho. ¿Cómo vamos a hacer eso, pastor? Usted no se imagina la cantidad de trabajo que yo he tenido y bla, bla. Somos otros Moisés, ¿cierto? Y sacamos excusas por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero olvidamos que no estamos solos, olvidamos quién nos encomendó la tarea, olvidamos que Él va delante de nosotros. Cada vez que Él nos pide hacer algo es para Él, por Él y para su gloria. Y es a través de Él que lo debemos hacer. La frustración no le puede hacer olvidar que su trabajo no depende de usted, sino de Dios. No importa lo que usted haga, porque usted puede hacer cualquier profesión y creer que ya está. Bueno, espere un momento. No es por usted que ha crecido, no es por usted que ha conseguido lo que ha conseguido. Y yo espero en la gracia y en el amor del Señor que usted no tenga que aprender esta lección de otra manera. Porque es Dios quien merece la gloria. El exceso de trabajo no puede hacerte pensar que Dios perdió el control. ¿Dónde está Dios?, dice Moisés. La incredulidad no es solamente un problema del pueblo, es un problema del liderazgo también. Y es tan común escuchar eso en una conversación con las personas. Solo cuando la gente dice, vamos a ver, hay que mirar.
quizás. Y yo no digo que tengamos que ser emocionales simplemente y anhelar todo o augurar que todo va a salir bien. Pero ¿dónde está la fe del pueblo de Dios, de ese pueblo que confía en sus palabras, en sus promesas y que escucha a Dios y que está dispuesto a reconocer que es débil para poder avanzar? ¿Dónde están? A veces las circunstancias nos hacen pensar que estamos enfrente de lo imposible, pero debemos recordar que no estamos solos. No estamos solos. Frente a una enfermedad, frente a la depresión, a unas circunstancias en las que usted se siente agobiado, ahí está el Señor, solamente que Él está llamando tu atención. Regresa acá, escúchame, dice el Señor, escúchame. Los líderes no podemos ser más fuertes de lo que somos si no admitimos nuestras limitaciones. Muchas veces hasta que no entendemos eso y no acudimos al consejo de un Jetro, eso requiere humildad. No vamos a salir de nuestra parálisis, de estar estancados. Porque siempre vamos a pensar que sí se va a poder, y estamos ahí esperando algo, pero sabemos que no. Líderes, hay una oportunidad para crecer y ser instrumentos en las manos de Dios. No importa lo que estés haciendo, si lo haces para el Señor, debes recordarlo. Incluso los líderes más fuertes tienen limitaciones, los más fuertes, y reconocerlas no nos debe hacer sentir fracaso, más bien una oportunidad para depender de Dios y trabajar en equipo. Eso es lo que el Señor quiere que ocurra. ¿Cuántos los líderes hay en este mundo que están vendiendo la idea de liderazgo eficaz? Seguramente ustedes han escuchado a Nelson Mandela, ¿cierto? Uno de los líderes más influyentes del siglo XX, XXI. ¿Por qué es conocido este líder? Él luchó contra la desigualdad, la discriminación por la raza negra en India y en Sudáfrica. Esa fue su carga, fue su peso. Pero ustedes saben que él estuvo mucho tiempo en la cárcel, ¿cierto? Su liderazgo se hizo notable después de que él salió de la cárcel. Pero lo que hizo particularmente a Nelson Mandela un líder fue que cuando él salió de la cárcel, él hizo un equipo de trabajo con sus detractores, con aquellos que pensaban diferente a él, con aquellos que sabían sus debilidades. Y eso lo hizo más fuerte. En lugar de imponer sus ideas, su visión autoritaria, Mandela reconoció que para construir una nación verdadera, unida, necesitaba reconocer sus debilidades y rodearse de personas que tuvieran habilidades que él no tenía, experiencias diferentes a las suyas. Eso requiere humildad. Hermanos, todos necesitamos en algún área de nuestras vidas a alguien que es mejor. Y el único que es completamente perfecto es Cristo. Y Dios quería que su pueblo entendiera que las leyes que Moisés había presentado eran incapaces de cumplir por ellos mismos, para que al final dependieran de Dios y de su gracia y buscaran de Él. Su gracia nos enseña a depender de Él. Por eso, nuevamente en las palabras de Pablo, Pablo dice: cuando soy débil, soy fuerte. En la debilidad, fuerte soy. ¿Qué hace la gente cuando se siente débil? Empiezan ¿cierto? Pobrecito yo. No, Dios quiere que descubramos. ¿Cómo avanzar hacia la gracia? Resumamos. Recuerden de dónde Dios nos sacó, número 1. Segundo, escuchen la palabra de Dios para avanzar. Y tercero, expongan sus debilidades y trabajen en ellas. 3 cosas para avanzar en la gracia del Señor. ¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a moverte?
y te tiene paralizado el miedo. Piensa en eso. Porque quiero que oremos, pero piense en eso antes de orar. ¿Cuál es la área de su vida que usted necesita? No, tengo que salir de esta. Porque vamos a orar y quizás después necesitas hacer una cita con un consejero, con un hermano maduro, con alguien que tiene experiencia en lo que tú estás atrapado. Porque no todas se las hay que tirar a Moisés, ¿recuerdan eso? Hay otros líderes. Pero tenemos que quizás buscar ayuda. Hoy es el día para decir con fe, vamos a avanzar, porque Dios está con nosotros. Cierren sus ojos y oremos. Señor, queremos pedirte